y estábamos estudiando la última semana de Jesús antes de morir en la cruz. Y les había dicho que la última semana de Jesús antes de morir en la cruz es donde los libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dedican más tiempo. Se dice que alrededor del 40% de lo que está escrito en los Evangelios está dedicado solamente a la última semana de Jesús antes de morir. Esa última semana es tan importante que los Evangelios le dedican la mayor parte del tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Juan el Bautista dice que vio a Jesús, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". La intención principal de Jesús venir a la tierra era morir. Es por eso que la mayor parte se la dedica a su muerte. La muerte de Jesús no fue de que Jesucristo empezó bien su ministerio y salió mal. Fue algo que no fue planeado, que salió mal. No, esa fue la intención de Jesús desde que empezó en su ministerio. Y si ustedes se acuerdan, cuando él entró en Jerusalén, ustedes se acuerdan, él salió de Jericó, y de Jericó a Jerusalén son 8 horas de camino. Cuando él salió de Jericó, él se quedó en Betania. Betania está alrededor quizás de unas 4 millas de Jerusalén. Y a esa distancia él se quedó en casa de Marta, María y Lázaro. Esta familia. Él se quedó en casa de esta familia, y quedándose en casa de ellos, dice que vinieron mucha gente a verle, porque querían ver a Lázaro que había resucitado y querían escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Eso fue cuándo? Eso fue un domingo. Él se quedó ese domingo en ese lugar, en casa de María, Marta y Lázaro. El lunes, ustedes se acuerdan, él llega a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, él pide que le busquen un asno. Cuando le buscan un asno, él entra en Jerusalén montado en un asno. ¿Y qué pasa? Todo el pueblo está, Hosana, bendito el Hijo de David, el Rey que viene. Todos están alegres recibiendo al Señor. Y aunque todos estaban diciendo Hosana, Rey que viene, él sabía realmente lo que había en sus corazones. Él sabía que ellos lo estaban diciendo de la boca para afuera. Y la semana pasada estuvimos hablando de que a veces nosotros venimos a adorar a Dios solamente de la boca para afuera. No lo hacemos con la intención correcta. Ustedes se acuerdan que él dijo: "Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí". Y muchas veces nosotros venimos a adorar a Dios con los labios, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios. No lo hacemos con la intención correcta. Pero cuando él ve a estas personas actuando de esta forma, y él sabiendo el corazón de ellos, y él sabiendo de que ellos no lo hacían genuinamente, él empieza a llorar. Si van a Lucas capítulo 19, Luke 19, versículo 41, él llega a la ciudad y dice: "Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella". Y otra vez, esta no es la única vez que Jesús llora en Jerusalén. No es la única vez. Tampoco es la única vez que Jesús llora. ¿Ustedes se acuerdan que él lloró cuando Lázaro murió? Y luego más adelante él llora y dice: "Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados". Jesús lloraba cada vez que le dolía algo que él veía en las personas que a él no le gustaba. Y él lloraba, de manera que a Jesús le duele nuestros pecados. A Jesús le duele cuando nosotros hacemos algo que a él no le agrada. Dice en el versículo 42, diciendo: "Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán a ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación". El pueblo de Israel, los israelitas, los fariseos, todos estaban esperando que el Mesías llegara y conquistara Roma, que destruyera a los romanos, que destruyera toda la falsedad que estaba haciendo Herodes y todos, y Anás y Caifás y todos los que estaban dirigiendo el templo. Y él dice: "Yo llegué en este tiempo y ustedes no me conocieron. No entendieron que este es el tiempo en el que yo decidí visitarlos". Ese mismo día, en la noche, Jesús pasa para ver el templo. Ese mismo día, lunes, él pasa para ver el templo. Y aquí Lucas omite esa parte. Lucas pasa de alto esa parte y él no dice que Jesús llega al templo en la noche. Lucas continúa al siguiente día. Pero en Marcos capítulo 11, Marcos sí lo dice.
Si van a Marcos capítulo 11, versículo 11. Marcos capítulo 11, versículo 11. Él dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Se acuerdan? Él vuelve a Betania. ¿Dónde es Betania? ¿Dónde viven quién? Marta, María y Lázaro. Y él se queda con ellos y los 12. De manera que Jesús dice que va al templo, dice el versículo 12, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, de manera que Jesús entró al templo y cuando vio el templo, vio todo lo que había alrededor del templo. Vio las mesas de los cambistas, vio las jaulas de las palomas, vio los bueyes maullando. Él vio todo lo que estaba sucediendo alrededor del templo. Y miren lo que dice. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús estaba viendo todo lo que estaba sucediendo y Jesús estaba indignado con lo que estaba viendo. También, hermanos, alrededor del templo en estas fechas habían muchas personas alojadas allí, por todo alrededor del templo. Algunos calculan que unos 2 millones de judíos iban a Jerusalén durante estas fechas a celebrar la Pascua. La Pascua era una de las fechas más importantes para los judíos. Entonces ellos venían de sus países, de sus ciudades, por todo Israel, para estar en Jerusalén durante la Pascua y para poder hacer sus sacrificios a tiempo. Los esenios, los celotes, los fariseos, los saduceos y todos los grupos religiosos acomodaban visitantes o prosélitos que ellos tenían de otros lugares que venían en Jerusalén. Rentaban lugares para que ellos se pudieran quedar a dormir en Jerusalén. Había gente ricas que tenían viviendas en Jerusalén y vivían en otros lugares de Israel y viajaban de sus casas a Jerusalén para estar ahí durante la fecha de la Pascua, para celebrar la Pascua y quedarse ahí con sus familiares y amigos. Cuando ya no cabía más nadie, había otras personas que no tenían dónde quedarse y tenían que quedarse en tiendas. Y hacían tiendas por todo alrededor de Jerusalén, por todo alrededor del templo. El resultado de eso era que Jerusalén se convertía en una ciudad llena de carpas, donde había gente por todos lados alrededor. Algunas personas colocaban sus campañas cerca del templo, y aunque esto estaba prohibido, permanecer dentro de los terrenos del templo, ellos se quedaban lo más cerca posible que podían. Quiero darles un dato interesante, hermanos, acerca de Jesús y el templo. Porque Jesús, desde que él empezó su ministerio, él tenía su mirada puesta en el templo. En el templo. Cuando Jesús era un bebé, él fue circuncidado y presentado en el templo. Si van a Lucas, ahí donde estamos en Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, esto es María y José, dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Este es a Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Esto era, de acuerdo a la ley, esto era para gente pobre, los que ofrecían este tipo de ofrendas. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, voy a dejarlo hasta ahí porque si no continúa la historia, pero dice que lo trajeron al templo. Dice el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo. De manera que esta es la primera visita de Jesús al templo. Jesús estuvo todo el tiempo ligado con el templo porque el templo era la casa de su Padre. La próxima vez que Jesús va al templo es 12 años después. 12 años después. Y él es llevado a los 12 años porque en la cultura judía ellos entendían que a los 12 años era cuando la persona pasaba de ser un niño a ser un hombre. Al año siguiente, es decir, a los 13 años, sería el bar mitzvah. El bar mitzvah lo que significa es un hijo del mandamiento.
y sería considerado formalmente como un adulto. Era responsable ante la ley y con derecho a ser parte de la adoración pública de los judíos. De manera que a los niños no los dejaban entrar. Pero una vez que pasaba la edad de los 12 años, ya le daban el permiso para participar en la adoración de los judíos y además de eso también ser responsable con la ley. La preparación para el Bar Mitzvah incluía instrucciones en la ley, incluyendo familiaridad con las costumbres de los judíos, rituales, fiestas y sacrificios judíos. De manera que cuando un niño cumplía esta edad ya lo empezaban a preparar para ser un hombre responsable y empezar a obedecer la ley. Y ser responsable y llamado a cuenta a que obedeciera la ley. La semana de la Pascua permitía una iniciación para todas estas cosas. Es decir, la semana de la Pascua lo que habría era el tiempo para que los niños estuvieran cercanos al templo y pudieran conocer cómo era que se hacían todas estas fiestas, cómo es que se hacían todas estas celebraciones. Y era común que los muchachos en su último año de niñez, es decir, a los 12 años, ellos estuvieran cerca del templo celebrando la Pascua junto con los adultos. En Mateo 21:15 dice que a la entrada de Jesús a Jerusalén, dice que había muchachos alrededor en el templo y diciendo Hosana. De manera que habían niños ahí que eran de la edad de Jesús haciendo esto cuando vieron a Jesús. Cuando Jesús está entrando en el templo, habían muchachos ahí, habían niños ahí que ya estaban los padres trayéndolos para que vieran cómo era que se hacía esta celebración. Entonces Jesús, a la edad de los 12 años, es la temporada de la Pascua y a él lo llevan allí. Si leen en el versículo 41, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, miren bien, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahora, hermanos, no pudieron encontrar a Jesús porque usualmente a Jesús lo dejaban entre los maestros para que él se desenvolviera y pudiera escuchar a los maestros mientras les enseñaban, pudiera ver a los sacerdotes, pudiera ver qué era lo que hacían en el templo. Y había como una caravana de alrededor de 100,000 personas que iban en grupos celebrando las fiestas de la Pascua. Y su mamá y su papá, cuando están todos juntos, se dieron cuenta de que no encontraban a Jesús. Pero ya iban avanzados. Dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después, ¿dónde le hallaron? Dice, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, a los 12 años, ya ellos estaban viendo a Jesús como un prospecto de ser un buen maestro. Los doctores de la ley y los que estaban ahí lo escuchaban y dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús no les está enseñando a ellos. No crean que Jesús está enseñándoles a ellos acerca de la ley, no. Sino que Jesús les está haciendo preguntas y ellos les están contestando también preguntas a Jesús. Y una vez que le hacen preguntas a Jesús, Jesús les contesta con una sabiduría tremenda y dice que ellos se maravillan de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años, Jesús es de nuevo en el templo. Dice el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre, aquí está padre con mayúscula, me es necesario estar? Jesús ya estaba envuelto en el templo. Es como decir, esta era mi responsabilidad. Él no estaba faltando el respeto a sus padres. Él simplemente le estaba dejándole saber ahí, ustedes no saben que esta es mi responsabilidad, que yo debería de estar envuelto en el templo. Yo debería estar todo el tiempo en las cosas de mi padre. Pero ellos no se acordaron de nada de esto, hermanos. ¿Cómo puede ser que María y José saben que Jesús es engendrado del Espíritu Santo, es dado por Dios, y no se acuerdan de esto? Miren lo que dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo de que era su responsabilidad estar en el templo.
Entonces Jesús de niño fue presentado en el templo. A los 12 años ya estaba en el templo y dice que los maestros se maravillaban de escucharlo. La siguiente escena que vemos a Jesús en el templo, Jesús no estaba siempre en el templo. La siguiente escena que vemos a Jesús en el templo son 18 años después. 18 años después. Jesús cumple 30 años, es bautizado y siendo bautizado, él vuelve al templo. 18 años que no se sabe nada de Jesús, no se sabe qué fue lo que sucedió. Jesús creció en su familia, en su hogar, en su sinagoga, cerca en Galilea. No se vuelve a escuchar de Jesús. Cuando pasan 18 años y empieza el ministerio de Jesús, con 30 años, Jesús vuelve al templo. Y miren lo que pasa en Juan capítulo 2. Juan es el único que describe esta parte. En ningún otro evangelio lo menciona. Juan describe esta escena de Jesús entrando al templo por primera vez después a los 30 años. Y esto marcó el inicio de su ministerio. Y lo que hizo esto fue que todos los ojos estuvieran en Jesús. Todas las personas que estaban en Jerusalén estaban poniendo sus ojos en Jesús. Si van al capítulo 2 de ahí de Juan, versículo 13, dice, estaba cerca ¿la qué? La Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, como era la costumbre. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús comienza su ministerio y Jesús limpia el templo. Es como queriendo decir, este es el inicio de mi ministerio, yo voy a limpiar el templo porque ahora esto va a ser centrado solamente en mí. La palabra que ellos se acuerdan, que dice que se acordaron de la escritura que dice, el celo de tu casa me consume, está en el Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume. Jesús estaba tan interesado en el templo, hermanos, que dice que Jesús, una de las tentaciones que tuvo, ¿dónde fue? En el desierto. Fue en el desierto, pero ¿cuál fue la tentación? Irse al templo. Jesús, la tentación que tuvo era ser llevado al pináculo del templo y bajarse al templo. ¿Por qué? Porque esta era una señal del Mesías. Entonces, la tentación que tuvo él era irse al templo desde el principio de su ministerio. Esa era la intención de Jesús, ir al templo. Ir al templo. Ustedes saben que en el templo se hacían sacrificios de animales. El templo era una casa de oración. Es por eso que Jesucristo dice, será llamada casa de oración. Eso lo vamos a ver en unos segundos. Pero Jesús, entrar en este lugar y hacer un azote de cuerdas y virar las mesas y empujar las palomas y sacar los bueyes y hacer todo lo que estaba haciendo, hermanos, eso era él mostrándole a ellos que él tenía autoridad sobre la casa de su padre. Él dijo, esta es la casa de mi padre. Esta es la casa de mi padre. Y no fue que Jesús empezó a lastimar a las personas. El azote de cuerdas era para sacar los bueyes del lugar y para expulsar las palomas. Nadie le dijo nada a Jesús. Nadie se atrevió a decirle nada a Jesús. Jesús no se vuelve a aparecer por el templo hasta ahora. 18 años después se vuelve a aparecer. Recuerden, 12 años está hablando con los maestros de la ley y los está impresionando. Vuelve 18 años y empieza a virar todo al revés y a sacar todo. Empezó su ministerio limpiando su casa, limpiando su casa, porque él dice, esta es la casa de mi padre. Dice el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Con esa autoridad Jesús
lo hacía. Ahora, la próxima vez que Jesús vuelva al templo es 3 años más tarde. 30 años Jesús entra en el ministerio y limpia el templo. 3 años más tarde, cuando va a concluir su ministerio, Él vuelve al templo. Vuelvan a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 45, ahí fue donde nos habíamos quedado. Versículo 45. Dice el versículo 45, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Volvió a hacer lo mismo. Vuelve al templo y cuando entra al templo, expulsa a todos los que están en el templo. A todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La habéis hecho una cueva de ladrones. Y ahí estaban vendedores de palomas, ¿se acuerdan? Él volcó las sillas, las mesas, dice en Mateo 21:12 que él volcó las sillas de los vendedores de palomas y los echó del templo. También dice que en Mateo 21:12 dice que ese es el templo de Dios. De manera que, hermanos, este lugar estaba hecho solamente para la adoración. Este lugar no estaba hecho para que las personas vendieran nada. Este lugar estaba hecho para que las personas vinieran con sus sacrificios de animales, sacrificaran a los animales, ir con la carga de pensar ese animal fue sacrificado en mi lugar por mis pecados y no estar pensando de que era un negocio lo que estaban haciendo en el templo. Y Jesús, viendo que en el templo habían hecho un negocio, se comenzó a enojar y empezó a virar las mesas y empezó a tirar las palomas y empezó a sacar todo. ¿Por qué? Porque esta es su casa. Esta es la casa de Dios. Hermanos, si Jesús hiciera eso hoy, yo creo que muchas personas se enojarían con Jesús. Si Jesús fuera una iglesia hoy, miren que yo he visto shows, hermanos, donde la gente, las iglesias las usan para hacer tontería y media. Hacen todo tipo de shows, hacen todo tipo de cosas para entretener a las personas. Parece un circo la iglesia. Si Jesús llega a ir a un lugar así hoy y ven a Jesús volteando las mesas y haciendo todas las cosas, van a crucificarlo otra vez. La gente no quisiera a este Jesús. Este es el Jesús que cae mal. Este es el Jesús que a la gente no le gusta. La gente quiere ver a Jesús, un Jesús con el pelo largo, con una bata larga y sin sandalias, caminando como un hippie por la calle, diciendo peace a todo el mundo y diciendo love, love, all we need is love. Todo lo que necesitamos es amor. Este es el Jesús que la gente se imagina. Y un cigarro y música. Y con un cigarro y sí, con música. Pero la gente no quiere a este Jesús. La gente no quiere ver a Jesús airado. Y Jesús, hermanos, está airado con todas esas personas que juegan a la religión. Que juegan a la religión. Estas personas estaban jugando a la religión. Estas personas estaban jugando a ser judíos. Igual que hoy hay muchas personas que están jugando a ser cristianos. Creen que por ir a una iglesia, creen que por hacer quizás donaciones o hacer cosas buenas, creen que Dios los ama por eso. Y los judíos de esta época estaban haciendo todo lo que a Dios no le agradaba. Principalmente los líderes. Los líderes. Hoy en día muchos líderes han hecho un mercado de la casa de Dios. Si ustedes leen Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis hay una parte que dice que Jesús empieza a purificar a su iglesia. Él está purificando las 7 iglesias. Y Él les manda cartas y les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque vengo y te quito de pronto tu candelabro. Jesús está para purificar a su iglesia. Y aquí Él está purificando el templo. Él está purificando el templo. Hubo un pasaje que iba a leerles de cuando Él empezó. Está en Malaquías 3. Está en Malaquías 3. Esa fue la profecía que se cumplió. Miren lo que dice Malaquías 3. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 2 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Jesús llegó al templo de manera repentina cuando no lo esperaban. Limpió el templo, expulsó a las personas, las sacó de lo que estaban haciendo en la casa de su padre. Y Él muestra de que Él es el rey de Israel. Él es dueño y señor de la casa de su padre. El templo, hermano, era un lugar solamente de adoración. Solamente de adoración. Y quiero darles un dato interesante de lo que estaba sucediendo en el templo, específicamente en este tiempo. Hay un historiador que habla acerca del templo de Israel y cuenta específicamente cómo era el negocio de las personas en el templo durante el tiempo de Jesús. Y cito, él dice, hieros era la palabra para templo. Dice, es el término general para los terrenos del templo como un todo. El enorme complejo que podía acomodar a miles de adoradores. Dentro de esta superficie, rodeada por un muro exterior, había varios atrios internos, progresivamente más pequeños, en que los más recónditos era el lugar santísimo y el lugar santo, que estaban designados por una palabra diferente para templos, que es naos. El atrio exterior era el patio de los gentiles, llamado así porque a los gentiles se les prohibía ir más lejos, bajo pena de muerte. Dentro del patio de los gentiles estaba el patio de las mujeres, que era hasta donde las mujeres se les permitía ir. A ese atrio se entraba por una puerta conocida como la Hermosa, que era un lugar popular para los mendigos. Los hombres podían ingresar al siguiente atrio, el patio de los israelitas, a través de la puerta de Nicanor, hecha de bronce corintio y tan colosal que se necesitaba 20 hombres para abrirla y cerrarla. Desde el atrio de los israelitas, los adoradores reunidos podían mirar a través de la puerta al atrio siguiente, el patio de los sacerdotes. Aunque no podían entrar, sí podían observar a los sacerdotes que ofrecían incienso y sacrificaban animales. En la parte posterior del patio de los sacerdotes estaba el templo, naos, el mismo, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el enorme complejo, incluso todos los atrios, conformaban el templo de Dios. Lo que estaba sucediendo en el patio de los gentiles era emblemático de la corrupción que de manera justificada hizo enojar a Jesús. Esencialmente, el lugar se había convertido en un centro de comercio donde se vendían cientos de miles de animales y además artículos necesarios para los sacrificios. En teoría, las personas podían llevar sus propios animales para ser sacrificados. Sin embargo, esos animales primero debían ser aprobados por los sacerdotes, quienes tenían un interés particular en rechazarlos a fin de impulsar las ventas de las cuales los sumos sacerdotes Anás y Caifás se beneficiaban. Los cambistas de dineros también habían establecido allí sus tiendas. Proporcionaban un servicio necesario. El impuesto del templo solo se podía pagar con monedas de Judea o de Tiro, por lo que los extranjeros tenían que cambiar su dinero por las monedas aceptables. Pero puesto que los cambistas tenían un monopolio, cobraban tarifas exorbitantes por sus servicios. La comercialización en el patio de los gentiles había llegado a conocerse como el Bazar de Anás, igual que el nombre del codicioso sumo sacerdote ante quien Jesús sería juzgado tras su arresto en Getsemaní. Aunque ya no era el actual sumo sacerdote, Anás aún retenía el título y ejercía enorme poder a influencia tras bastidores, junto con su yerno Caifás, el actual sumo sacerdote. Dirigían las operaciones comerciales del templo, volviéndose muy ricos en el proceso. Por precios exorbitantes vendían franquicias a los comerciantes y luego esquilmaban un enorme porcentaje de las ganancias que obtenían los dueños del negocio. Todo esto se había combinado para convertir el templo de Dios en un ruidoso y maloliente corral. El ambiente de adoración apropiado para el templo, el símbolo de la presencia de Dios, se había perdido. Al contrario, en vez de ser un lugar de sagrada reverencia y adoración, el sitio se había convertido en una cacofonía de abuso y comercio y extorsión. El sonido de la alabanza y las oraciones se había reemplazado por el chillido de bueyes, el balido de ovejas, el arrullo de palomas y el regateo de gritos de comerciantes y sus clientes. Jesús, quien no solo era el Señor del día de reposo, sino también el Señor del templo, sintió repulsión por la escena. Fue la hipócrita religión de Israel representada de forma tan vívida por lo que vio, olió y oyó, lo que llamó la atención.
La misión divina de Cristo era atacar la falsa adoración al Dios verdadero, defender a Dios y su casa contra aquellos que de manera blasfema la profanaban. Fin de la cita. Hermanos, literalmente Jesucristo, cuando vio el templo, le dolió muchísimo. Le dolió muchísimo. Es por eso que dice que los discípulos se acordaron cuando dijo: el celo por tu casa me consume. Me consume. El templo era un lugar de adoración. El templo era un lugar dedicado solamente para que la gente entregara sacrificios, para que las personas vinieran a acercarse a Dios, no para hacer un negocio. Y habían hecho del templo un negocio. Esto nos ayuda a entender la furia de Jesús. Cuando Jesús entró en el templo, se enojó. Y como les dije, este es el Jesús que las personas no quieren aceptar. Un Jesús que se enoja contra el pecado. Un Jesús que se enoja contra aquello que está mal. Un Jesús que está dispuesto a expulsar a las personas de su casa. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando David quería construir el templo? Él no pudo. ¿Se acuerdan por qué él no pudo construir el templo? Porque había derramado mucha sangre. Había derramado mucha sangre y Dios le dijo: tú no puedes construir el templo, pero se lo encargó a Salomón. Y Salomón fue el encargado de construir el templo. Y cuando Salomón construyó el templo, él hizo la dedicación del templo. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Y esto nos va a dar quizás una visión más amplia de realmente para lo que era el templo. Dice el versículo 22 del capítulo 8. Versículo 22 del capítulo 8. This is 1 Kings. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios justo como tú. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se esté en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que diste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera en el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás de los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos condenado al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se lo vieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si saltan al versículo 41, él empieza a orar por aquellos extranjeros que se vuelven judaizantes. Dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar en esta casa, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que edifiqué en tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviera airado contra ellos y los entregares delante de los enemigos para que los cautives y lleve a tierra enemiga,
sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma y en la tierra de sus enemigos que los hubieres llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado hacia tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia. El templo era un lugar de oración. El templo era un lugar para que vinieran a orar. Y esta gente habían hecho del templo un mercado. Tristemente, la casa que debería ser de oración, donde las personas debe ser motivadas a venir a orar, a pedir perdón por sus pecados, a sentirse perdonados por Dios, habían hecho de ese lugar un mercado. Un mercado. Hermanos, muchas personas hoy en día han hecho los púlpitos un mercado. Le dicen a las personas, da dinero y Dios te va a bendecir, da tal ofrenda y Dios te va a dar más, da esto y Dios te va a dar más, y le sacan el dinero a las personas. Han hecho un mercado de la fe que es gratuita. Las personas que damos dinero a la iglesia es para apoyar una obra, es para que la obra avance. No, yo no puedo entender cómo es que puede haber personas que le saquen dinero a las personas y les manipulan. Los manipulan. Han hecho de la casa de Dios un mercado. Y Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Para eso era el templo. Vuelvan a Lucas capítulo 19, versículo 47. Dice en el versículo 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Esta gente no jugaba. Esta gente odiaban tanto a Jesús que querían matarlo. Así de abierto pensaban ellos. Vamos a matarlo. Es triste porque tú dices, esa gente deberían ser puros, santos, gente que son entregadas a Dios. No, queremos matar a Jesús. Pero dice el versículo 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¡Wow! Ese es el deseo de cualquier predicador. Todo el pueblo estaba suspenso oyendo a Jesús. Nadie estaba distraído con una mosca, nadie estaba distraído con qué voy a hacer saliendo de aquí, nadie estaba pensando en el gato, nadie estaba pensando en el fútbol. No. Todos estaban suspenso escuchando a Jesús. Dicen otros pasajes que se admiraban de su doctrina, porque Jesús les enseñaba con autoridad y no como los fariseos. Las enseñanzas de Jesús, la gente se quedaba, ¡wow! ¡Qué gran maestro! ¡Qué gran maestro! Pero querían matarle. Todos estaban pensando, wow, este Señor. Y Jesús, mientras estaba enseñando, Él les está enseñando aquí el Evangelio de Dios acerca del reino. Si ustedes leen Mateo del 21 al 26, no lo van a buscar ahorita, hermanos, pero si ustedes lo leen en su tiempo, ustedes van a escuchar todo lo que Jesús estaba enseñando en la última semana. Jesús estuvo en la última semana en el templo el martes, miércoles y jueves, enseñando. Era tan importante Jesús estas últimas enseñanzas porque era la semana de su muerte. Y Jesús estaba enseñando acerca de su segunda venida, enseñando acerca de los fariseos que eran unos falsos. Jesús les estaba enseñando acerca del perdón del pecado, acerca de la vida eterna. Era la última semana y Jesús estaba ya por terminar su ministerio y Jesús no paraba. Era entrando y saliendo del templo y caminando por alrededor del templo. Esto sucedió el martes. Esto que Jesús hizo de limpiar el templo sucedió el martes. Y no hallaban qué hacer con Jesús. El miércoles, salten al capítulo 20. Miren lo que sucede el miércoles. Jesús vuelve al templo. Y ya casi voy a terminar. Mismo capítulo. Capítulo 20. Estábamos en el 19, estamos ahora en el capítulo 20. Dice en el versículo 1, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Hermanos, esto es increíble porque para tú poder enseñar en el templo, tú necesitabas una autoridad. Los fariseos
Y los saduceos, que eran los saduceos principalmente, eran los que siempre estaban en el templo porque tenían mucho dinero. Y eran los que más estaban siempre encargados de las cosas del templo. Y ellos estaban encargados que cada vez que alguien se paraba a enseñar, estaba de acuerdo con su doctrina. Incluyendo a los fariseos, aunque no estaban de acuerdo con todos, era un negocio lo que tenían. Y ellos necesitaban una autoridad. Usualmente los que enseñaban, el tipo de autoridad que tenían, era que se ponían un sombrero. Se ponían un sombrero mostrando que tenían una cierta autoridad. Era como una ordenación que le habían dado a los que enseñaban. Y Jesús posiblemente no tenía sombrero. A Jesús nadie lo ordenó para enseñar. Jesús no era fariseo, Jesús no era saduceo, Jesús simplemente abría las escrituras y las enseñaba. Era lo que hacía. Y le empiezan a preguntar, dinos, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Con qué autoridad vienes tú volteando las mesas de los cambistas, virando al revés del templo? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio a ti el permiso de hacer estas cosas? Y si ustedes van a Marcos, en Marcos capítulo 11, me gusta más como lo describe Marcos, porque Marcos da más detalles que Lucas. Pero en Marcos capítulo 11, dice en el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Cuando pasa el siguiente día, es en el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahora, hermano, escuchen bien. Jesús el día anterior voltea las mesas de los cambistas, tira las palomas por un lado, empieza a expulsar los bueyes, saca a todo el mundo de ahí. Y el siguiente día dice Marcos que Jesús estaba paseando por el templo. Pónganse a pensar, imagínense de que yo vaya al mall y que haya gente vendiendo zapatos, ropas, computadoras, carteras. Y yo llego al mall y empiezo a tirar las mesas, todas las cosas, y impulsa a la gente, empieza a sacar un látigo y sacar los animales y todo. Y que de alguna forma yo me salga del mall sin que me agarre la policía, sin que me pare el security, nadie. Yo me salga de ahí como si nada. Y el siguiente día regreso y yo me empiezo a pasear por ahí como si nada. Estas personas ven a Jesús haciendo esto y le dicen, dinos, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Cómo te atreves tú a hacer esto? Hermanos, habían miles de personas ahí. Como les dije, habían gente habían casas de campañas, habían ahí gentes que habían venido de otros lugares. Estaba el lugar abarrotado de personas. Y Jesús vira el templo al revés. El templo no era pequeño. El templo era gigante, hermanos. Era gigante. Todos los ojos estaban puestos en Jesús cuando esto estaba sucediendo. Esto no fue a solas. No era que habían 4 gatos ahí y él viró las mesas, no. Él viró al revés todo lo que estaba sucediendo. Y empiezan a decir, dinos, ¿quién eres tú en otras palabras? ¿Con qué autoridad te atreves tú a hacer todas estas cosas? Pues van a Lucas y miren lo que dice en Lucas. Lucas capítulo 20. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Una pregunta contestada con una pregunta. Esto era usualmente clásico de Jesús porque era un medio didáctico de enseñar. Una forma en la que tú llevas a las personas a pensar. Te hacen una pregunta y tú les contestas con otra pregunta para que la persona razone. Y él les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Este fue el final para los fariseos. Este fue el final para los saduceos. Ya de aquí en adelante, ya Jesús no se ve más con ellos. Él los lleva a decir, ¿con qué autoridad Juan el Bautista hacía lo que hacía? Porque tú puedes decir, bueno, Juan el Bautista simplemente se levantó por su propia cuenta, dijo, yo soy un predicador, y empezó a predicar del Mesías. Pero ellos decían, Juan el Bautista, todo el mundo reconocía que él era un profeta.
Y Juan el Bautista fue el que le dijo que Jesús era el Mesías. Si nosotros decimos que Juan el Bautista era un falso, nos van a apedrear porque todo el pueblo estaba con Juan el Bautista. Y si decimos que era verdadero, estamos diciendo que Jesús es el Mesías. Mejor no decimos nada. Era toda conveniencia, hermanos. Nunca hacían nada con una intención correcta. Todo lo hacían a conveniencia. Y ahora Jesús los desecha. Ya Jesús termina con ellos. Ya Jesús no vuelve a hablar más con ellos. De aquí en adelante, ahora simplemente se dirige a las multitudes. Y miren lo que dice. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Miren esto. Cuando oyeron esto dijeron, Dios nos libre. Ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Ellos sabían que Jesús les estaba diciendo, yo ya no tengo nada que ver con ustedes. Y luego dice, pero él mirando les dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hermanos, todo aquel que rechaza a Jesús recibe este juicio. No crean que este juicio solamente es para ellos. Este juicio es para todo aquel que rechaza a Jesús. Toda aquella persona que rechaza la piedra que desecharon los edificadores, dice Pedro luego adelante, creo que es primera de Pedro, que él dice que la piedra que desecharon los edificadores ha sido piedra de ángulo, piedra de edificación para los que creen, pero una piedra de tropiezo para aquellos que lo rechazan. De manera que para nosotros los que creemos, Jesucristo es una piedra que nos edifica. Pero para aquellos que lo rechazan, es una piedra que los hace caer. Es una piedra que los va a lastimar. Es una piedra que los va a lastimar. Hermanos, por eso no podemos creer que este juicio simplemente es para Israel. Jesucristo es el Señor del templo. Y hermanos, ya no hay templo. Ya no hay templo. El templo fue totalmente destruido. Jesucristo lo dijo. Hay una parte en la que van a Jesús y le dicen, Jesús, mira el templo, qué hermoso. Y Jesús le dice, este templo va a ser destruido. No se maravillen de este templo. Este templo será destruido. Y el templo quedó destruido, hermanos. No hay templo. Hoy no hay templo. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros somos el templo. Dice la Escritura que nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y si Jesucristo, hermanos, limpió el templo y trajo juicio, ¿tú crees que si Él nos llama a nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, Él no nos va a castigar? Dice Pedro que el juicio comienza por la casa. Quiero cerrar con esta escritura, hermanos. Acompáñenme todos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Miren lo que dice. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Dice en el versículo 9. No sabéis, escuchen bien, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, de manera que ahí estábamos nosotros también. Estos erais algunos, nosotros éramos uno de ellos. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ningunas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí está, dice, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De manera que tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo ahora le pertenece a Dios. De manera que dice las Escrituras que así como mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí, dice que esa misma analogía, ese mismo simbolismo que dice que nosotros somos la esposa de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Dios. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nuestro templo, que mora el Espíritu Santo, lo descuidamos, hermanos, Dios castiga. Dios castiga. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece. Y ya no hay templo. Cuidemos nuestro templo. Cuidemos nuestro cuerpo porque le pertenece a Dios. Ahora nosotros somos ese templo que Cristo purifica siempre. Amén. Hermanos, la semana que viene vamos a ver la última cena de Jesús. La última cena de Jesús. Y vamos a ver qué triste es esa parte de la vida de Jesús. Porque se acerca la semana, el día de su muerte. Pero es la última cena que pasa ahí con los apóstoles. Así que la semana que viene vamos a estar viendo eso. Vamos a orar para cerrar el día de hoy. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque Dios mío, tu palabra es la única que nos puede ayudar a abrir los ojos para poder ver tu rostro, para poder ver que tú eres un Dios santo, Señor. Que tú no juegas, Dios mío, con el pecado, de que tú purificas tu templo. Señor, dice tu palabra que nosotros somos hoy tu templo, Dios mío. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a ser creyentes genuinos. Dice tu palabra en Juan 15 que aquel que está, Señor, en la vid, tú lo limpiarás para que dé más fruto. Tú nos limpiarás, Señor, pero para dar más fruto. En el nombre de Jesús, Señor, límpianos hoy, Señor. Límpianos de nuestras maldades. Límpianos de nuestros pecados. Ayúdanos para poder hacer tu voluntad y vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos predicar este mensaje a otros también, Dios mío. Padre Santo, que podamos ver a otras personas que quizás no te conocen y poder traerlas a ti, Señor. Padre, bendice los corazones de cada una de las personas que están aquí, Señor. Dales arrepentimiento, como dice tu palabra. Dales fe para confiar en ti, Señor. Dale la fuerza, Señor, para poder serte fiel. Para creer, Dios mío, que es mejor honrarte a ti que honrar a los hombres. Que es mejor, Dios mío, vivir para ti que vivir para ellos mismos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú nos has guiado, tú nos has cuidado, tú nos has guardado, Señor. Y si estamos aquí es porque tú nos lo has permitido, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ahí donde estás, hermano, preséntale tu corazón al Señor. Si hay pecado en tu vida, pídele al Señor que te perdone. Pídele a Dios que te limpie. Pídele a Dios que te ayude a poder conocerle más y hacer lo que Él te pide. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este tiempo que hemos tenido, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén.